a grabar la reunión y vamos a darle ingreso a todos. Esperamos 10 segunditos que se terminen de conectar y podemos empezar. ¿Listo? Listo. Dale. Bueno. Inés, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, te escucho. Inés, lo que pasa es que me tocó entrar por otro lado y no tengo acceso a preguntas ni nada. Entonces, creo que, como convenimos, voy a necesitar que me ayudes tremendamente. Te las pongo en el chat, en el WhatsApp. Cualquier Eso. cosa te pongo en el WhatsApp. Dale. Esto va para arriba. ¿Cómo? Yo no sé si solo... Es el polvo más líquido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, esta noche estamos aquí reunidos para hacer un coloquio desde el Comité de Neurodesarrollo. Hoy el doctor Víctor Rosso nos va a compartir un caso. El doctor Víctor Rosso es neuropediatra, profesor universitario de la Universidad de los Andes, es neurólogo pediatra de la Fundación Santa Fe y la Clínica Colsánicas. Esta vez el doctor Víctor escogió un caso bien interesante de una niñita que se parece a muchos que nos llegan a nuestra consulta con dificultades de aprendizaje, que tiene un desarrollo que no es francamente anormal, pero que tiene fallas y que se parece mucho de los que podemos recibir tanto en la consulta del pediatra y que luego nos derivan a la consulta de neuropediatría, y que por eso resulta interesante que lo podamos discutir y que cada quien aporte sus comentarios para repensar cómo orientamos a nuestros pacientes cuando llegan a la consulta. Entonces, con ustedes el doctor Víctor. Inés, muchas gracias. Y muchas gracias a Asconi por permitirnos participar el día de hoy. Entonces, vamos a presentar una niña de 7 años, 8 meses. Ella consulta porque sus padres la reportan como muy tímida y que le cuesta aprender. Esta niña está escolarizada en un colegio bilingüe desde hace 2 años, con manejo de los 2 idiomas, los cuales le gustan. Cursa primero de primaria, no es la número 1 en el salón, pero en la entrega de boletines, la exaltan. No ha perdido materias. Los padres la refieren con frustración e inseguridad social en su colegio, en su salón de clase. También comentan ellos que es una niña que tuvo demoras en el lenguaje. Sus primeros 2 años y medio, sus primos la llevaban y la traían, le ayudaban a sentarse en la mesa y la buscaban cuando se escapaba, cuando salía corriendo por la casa. Respondía al llamado por su nombre, miraba poco a los ojos
y cuando lo hacía se molestaba porque no la complacía, logrando compartir el juego incluso cuando le mostraban cómo hacerlo. Caminaba en puntas de pies y en ocasiones no toleraba que le tocaran o que le acariciaran la cabeza. Comía comida de preferencia bien condimentada, decía solo 50 palabras para ese entonces y lograba combinar 2 palabras. El padre también relata que para los 4 años en su jardín le molestaba en el juego si no hacían lo que ella quería y no lograba seguir las instrucciones, las reglas cuando otros se las proponían. Pero cuando era con rondas, ella las disfrutaba. Para ese entonces ya decía frases de 3 palabras y su dicción era buena. En el colegio, en la actualidad, refieren que se aleja de sus pares. Aún le cuesta el lenguaje. Logra comprender las instrucciones simples, pero no lo hace así con las múltiples o complejas. En ocasiones requiere refuerzo visual. Es muy obediente, cariñosa, respetuosa con los profesores. Y académicamente los informes muestran que hay dificultad en atención. No logra terminar las actividades y tiene dificultades en lectura, escritura y cálculo matemático. Además, sus profesores la reportan como muy distraída. Le cuesta manejar una conversación larga y dicen que es empática, que intuitivamente conoce el sentimiento del otro niño en alegría y en tristeza. Le cuesta entender el doble sentido. En ocasiones es muy literal y se le ve insegura, se distrae fácil y se limita para socializar. El colegio la derivó a psicología para que la manejaran su autoestima y disciplina, que terminó remitiéndola a valoración por neuropediatría. Pocas lo hacen, pero por fortuna esta psicóloga no la hizo llegar. Es muy cariñosa con sus familiares, tiene pocos amigos, tiende al aislamiento, refiere que la rechazan y asume una actitud de timidez. Con los adultos depende, con algunos resulta siendo sociable siempre y cuando los conozca. En su alimentación no le gustan las verduras frescas, tiene una dificultad para comer carne, come pedazos, no le pasa y no logra masticarla. Y ahora es algo que incluso de pequeña los papás decían que le costaba incluso la masticación. En el sueño tiene hábitos de dormir, duerme en su habitación 10 horas continuas. Hay que acompañarla a dormir. Papás se meten en la cama con ella, se angustia si no lo hacen y se destapa en las noches por calor. Tiene un buen control de esfínteres y requiere apoyo en el lavado del cabello porque es un cabello muy abundante, así lo refieren ellos. Es juiciosa para hacer tareas. Cuando se concentra lo hace bien, pero su inatención requiere seguimiento. Tiene dificultades en dibujar aunque le gusta hacerlo. Tiende mucho a autocorregirse, borra y borra. Requiere mucho de la aprobación del adulto y tiene un movimiento constante al estar sentada. Incluso el movimiento la limita para ver televisión. Sus aficiones y actividades deportivas son colorear, con pinturas, escarcha, témperas. Le gusta el arte. De los antecedentes, un fruto de un primer embarazo, una madre de 23 años, no planeada, pero deseada, como la gran mayoría de nuestras gestantes, un estado afectivo de la madre aceptable, con hiperemesis gravídica en los primeros 5 meses y bajo peso en la señora, en la materna. Un control prenatal habitual con una infección urinaria en el primer trimestre. La gestación llega a las 39 semanas. Cesárea por decisión de la madre. Fue electiva. Un peso de 1.850 gramos, una talla de 51 centímetros, una ictericia fisiológica de trata con fototerapia por 2 días, aclarando que el binomio era de grupo sanguíneo O positivo. La madre presentó una complicación por la anestesia. La anestesia fue una anestesia regional, una peridural. El temperamento de la niña lo refieren como tranquilo. Lloraba de forma habitual para comer cada 3 horas en ese entonces. Pero es claro que nos decían que no tenía una buena succión. La alimentaban por pezonera. Y la leche materna apenas duró 4 meses. Después de eso, la lactancia se interrumpió. Luego pasaban a biberón y la complementaria la empezó a los 6 meses. De succión a los 4 días, fuerte, pues parece que en ningún momento lo fue. Y el control cefálico, lo que comentan los padres, 4 meses, gestación 6 meses, gateo 9 meses, camino 18 meses, balbuceos 1 año. Como lo ven ustedes acá, un neurodesarrollo aparentemente normal.
En los patológicos tenemos una hipermetropía sigmática, una displasia de caderas, para la que requiere tratamiento con férula de Milligan entre los 8 y 18 meses, quirúrgicos negativos, y de traumas, una fisura de codo izquierdo a la edad de 5 años. Toxicológicos negativos, y de familiares tenemos por línea materna una tía con ansiedad y por línea paterna un primo con discapacidad cognitiva, diabetes y escoliosis. El día de hoy tiene 20 años este primo. Bueno, del examen físico, buenas condiciones, un peso y una talla, como ustedes ven, adecuados, un peso de 75, un perímetro cefálico también adecuado, y unas características de unas anomalías genéticas menores, una frente alta, unas orejas redundantes, un filtrum largo, una hiperlaxitud ligamentaria, y lo claro es que se parece al papá. En el examen neurológico, pues, alerta, unos periodos atencionales cortos, un lenguaje claro, logra nominaciones, incluso con repeticiones seriadas de 3 palabras y haciéndolo en bloques de 2 segmentos. Logra una conciencia fonológica con ello, pero tiene dificultades en el significado de las palabras. Tiene un irregular manejo de los tiempos de conversación, es impulsiva y no logra explicar absurdos verbales. Su dominancia es diestra. Tiene dificultad para diferenciar derecha de izquierda con un Godenov que es inmaduro y que además tiene perseveraciones. Logra un buen manejo de caligrafía con letra imprenta. Hace lectura de palabras y pseudopalabras, pero su lectura es poco precisa y con mala comprensión lectora. En las matemáticas tiene fallas en la numeración progresiva. No revisa y no corrige. Hace un conteo apoyado en los dedos. Logra sumas y restas, pero con un dígito. Para el manejo lógico-matemático requiere de repetición y explicación. Va a hacer una suma, va a hacer una resta y funciona. Pares craneanos normales, pero hay que resaltar que utiliza anteojos y que tienen el examen de integración sensorial inseguridad vestibular, aclarando que no es ataxia. Fuerza 5/5, dispraxias del lado derecho del cuerpo con dificultades en la segmentación corporal. Es decir, la pinza es fuerte, logra una segmentación, pero con dificultad. Sus movimientos y su tono a nivel de actividades de mesa es muy malo y su tono dinámico en la carrera lo hace en bloque. Tiene un Gowers negativo y logra al examen un buen arrastre, logra gatear, logra saltar en 1 y 2 pies. Los reflejos son adecuados, la sensibilidad superficial y profunda no tiene déficit, el plantar es flexor a nivel bilateral y no existen movimientos anormales, no hay movimientos en espejo de tipo neuromadurativo, sus movimientos son normales. Bueno, y hasta aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles debilidades del neurodesarrollo les llamaron la atención a ustedes? Inés, ¿estás por ahí? Inés, No ¿estás veo por aquí ahí? Sí, Ok. aquí estoy. No veo manitas en el chat. Quienes quieran invitados a comentar, abrir sus micrófonos y comentar. A ver qué pensamos del caso, qué pensamos del neurodesarrollo de esta pacientica de 7 años. ¿Qué nos llamó la atención? Hay muchas cosas. Esas debilidades se van a convertir precisamente en las debilidades que vamos a pedir incluso que refuercen las terapeutas al momento de hacer nuestra prescripción de terapias. Pero es bueno Hola, tener... Gracias. ¿Con quién hablamos? doctor Nicolás Laza, Barranquilla. Hola, Nicolás. Grato escucharte. ¿Cómo te va? Muy bien, Mira, Nicolás. yo le noto en el desarrollo varias alteraciones. El trastorno de la conducta que tiene es un trastorno social. O sea, ella hace lo que le da la gana y quiere llevar siempre en el juego la característica de ser la líder. Eso es un trastorno social del desarrollo socioemocional. Y aparte de eso, tiene una dificultad en la alteración del lenguaje en cuanto a la pragmática del lenguaje,
Por consiguiente, tiene dos alteraciones de un trastorno del desarrollo social y un trastorno del desarrollo de la conversación o de la pragmática del lenguaje, acompañado de un trastorno de alteración motora fina, la cual le da dificultades para que la persona pueda hacer sus praxias motoras adecuadas. Gracias, Nicolás. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que de pronto quiera complementar al doctor Nicolás Laza? Bueno, pues sí, efectivamente tenemos un trastorno del lenguaje de predominio compresivo, como lo dijo el doctor Nicolás, es del componente semántico pragmático. Además de eso, hay un trastorno del procesamiento neurosensorial que desde luego las actividades sociales también se vean alteradas, entonces la atención se ve afectada, el control motor está afectado, su esquema corporal está afectado, su programación de movimientos que hace que tenga dificultades en sus praxias está afectado, su control de tono y postura que hay que diferenciarlo, porque muchas veces hay personas que hablan de hipotonía y hay que diferenciar la hipotonía del mal control de tono y postura en actividades que pueden ser de escritorio o incluso en la carrera, en el salto, a nivel motor grueso. Y tenemos de sensibilidad táctil y propioceptiva, unas respuestas muy bajas a nivel vestibular. Y, como dice Nicolás, hay un desarrollo de funciones ejecutivas que hace que tengamos un trastorno en su comportamiento y en su comportamiento social. Queda uno acá como con la pregunta es, ¿cómo estará la cognición? Entonces queda uno ahí, porque tenemos una niña que pues en su nacimiento nace por cesárea. En su nacimiento fue electiva, es cierto, pero la succión no fue buena. Entonces uno dice, y recuerdo acá al doctor Medina, que muchas veces él nos comentaba, pues lo benigno del nacimiento de cesárea es posiblemente salvar al niño, pero el mecanismo del nacimiento no es la extensión del cuello al momento de pasar por el canal de parto, sino la flexión del mismo cuello, una postura que es distósica en cierta forma dentro del desarrollo de lo que es ese aprendizaje dentro del útero, que va a ser implícito y que va a ser desde los, digamos, reflejos primitivos, el que va a permitir que tengamos la extensión, que tengamos la posibilidad de nacer con un tono flexor y que podamos tener la posibilidad de succionar. Entonces, ahí tenemos una primera cosa que uno dice, uy, la succión se alteró, habrá pasado algo en su tronco cerebral de pronto, en buena hora nació y se pudo sacar por cesárea, la cosa fue programada así, pero la succión no fue adecuada. Viene lo otro y es esa parte de desarrollo donde eran sus primos los que la llevaban de un lado para otro. Entonces, sí, es cierto, aparece un trastorno de la conducta social. El lenguaje social se ve claramente debilitado allí y obviamente tenemos algo y es que hay una estimulación en ese tiempo y la llevamos a la parte escolar, que es lo que vamos a explorar ahora. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Cuáles debilidades del aprendizaje les llamaron la atención a ustedes? Aquí no veo manitas levantadas. ¿Quién quiere comentar? Vámonos a aprendizaje. Ya tenemos toda la parte de neurodesarrollo que es crucial. Eso nos va a permitir entender un tanto del aprendizaje. Y pues sabemos que no le va bien en matemáticas ni en lectoescritura. Aparentemente pues es una buena niña, pero en el examen, al momento de evaluarla, encontramos una serie de dificultades. Les recuerdo que teníamos problemas en tono postura y de ahí en adelante otro poco tono, pero pues me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Quién se anima? Bueno, vamos acá. Bueno, Vamos a... Ay, gracias. antes de que sigas, otra vez yo, Nicolás, Gracias, Nicolás.
Bueno, mira, como tiene una debilidad a nivel del sistema sensoriomotor, una distractibilidad que generalmente la da el tálamo, ya, y el tálamo también es una función motora, de hecho es el sistema integrador de nuestra percepción. Ella se muestra con unas dificultades en lo que es en la lectura, en la lectoescritura, una incapacidad para permanecer quieta, o sea, una incapacidad en la atención mantenida, y tienen una dificultad en la secuenciación, que es la base fundamental de la alteración de las matemáticas. Bueno, muy bien, Nicolás. Bueno, vamos a poner un poquito acá de lo que es la neurofisiología del aprendizaje para analizar el aprendizaje del neurodesarrollo. Entonces, Pascuagan, por allá en 1970, fue una de las primeras personas que habló de lo que eran los pilares de aprendizaje. Y los pilares de aprendizaje están definidos por los dispositivos básicos de aprendizaje, que son todos aquellos procesos de aprendizaje que hacen que tengamos nuestras memorias implícitas. Es decir, esos reflejos primitivos que van a hacer que podamos tener una serie de respuestas motoras coordinadas después del nacimiento. Una actividad nerviosa superior, que hace referencia al control cortical, donde hay una excitación y una inhibición de circuitos que van a permitir que podamos o ser muy inquietos o ser muy pasivos a la hora de interactuar con el medio. Unas funciones cerebrales superiores definidas, ya veremos más adelante, por las noxias, las praxias y el lenguaje mismo, y un equilibrio emocional. Obviamente, para aprender yo tengo que estar motivado y tengo que estar alegre, disfrutarlo. Hay niños que no lo logran porque existe un sinfín de cosas alternas que pueden alterar ese proceso emocional y la inteligencia. De acá, de las anteriores, vamos a los dispositivos básicos de aprendizaje. Y definitivamente, como decía Nicolás, la atención está afectada, la sensoropercepción en cambio también, la motricidad también, la memoria resulta también afectada y pues obviamente queda uno ahí, si la atención está afectada y la motivación, que es importante en todo proceso de aprendizaje, pues la memoria se va a ver también vulnerada. Y desde este proceso, lo que van a ser funciones mentales superiores y ejecutivas, las vamos a ver también afectadas. Y es acá donde tenemos las funciones cerebrales superiores. El lenguaje, para este caso, un trastorno semántico pragmático, que es el uso y el contenido del lenguaje mismo. Y acá tenemos una serie de componentes en ese uso y contenido que son las funciones comunicativas, donde tenemos las habilidades comunicativas, las intenciones expresadas y entendidas, la posibilidad de manejar deseos conversacionales donde están los turnos, los temas, la comprensión de esos temas, la comprensión temática, y el uso de décticos, que es cuando vemos que el niño habla en tercera persona, o cuando no sabe utilizar los tiempos, o cuando no sabe el ahí, el allí o el aquí, y lo utiliza de una forma que no es la convencional dentro de ese juego social del lenguaje. Las nocias que vemos afectadas en la niña son nocias visoespaciales y audioverbales. La visoespacial es la que va a permitirnos poder organizar el proceso de escritura, y la audioverbal, desde el compromiso semántico pragmático, va a hacer que ella haga consciente lo que está leyendo para poder interpretarlo. Debilidad grande que tiene ella, como lo decía Nicolás, pero pues acá lo esquematizamos un poquito en la parte de neurofisiología del aprendizaje. En praxias hay debilidades en el esquema corporal, en el control motor, en tono, postura, segmentación y en las praxias finas. Recordemos que teníamos un problema, una debilidad para poder organizar la pinza fina y la segmentación al momento de escribir. La actividad nerviosa superior, ¿qué encontramos? Hay patología a nivel de la movilidad, hay perseveraciones que fueron vistas en el dibujo, hay dificultad para la segmentación corporal y hay patología de la fuerza en la actividad nerviosa superior, que es ese control cortical que me permite a mí facilitar procesos de aprendizaje o simplemente inhibirme y bloquearme, que es de pronto lo que ocurre con niños que están en una presentación oral en el aula de clase y están hablando y ¡pum!, se bloquean. Entonces, en la fuerza tenemos debilidades a nivel de programación motora y a nivel ejecutivo. Y en el equilibrio
tenemos una tendencia hacia lo que es inhibitorio en ella. Muestra grandes latencias en las respuestas con fatiga fácil y una distractibilidad. En su equilibrio emocional nos contaba frustración e inseguridad social. De una u otra forma, ella ya estaba empezando a tener una serie de síntomas somáticos a nivel de ansiedad, pero los expresaba con frustración e inseguridad social. No cumplía con todos los criterios para poder llamar esto ansiedad, pero es acá donde cabe resaltar que es importante el trabajo en equipo e involucrar a los psiquiatras, porque muchos de estos niños, dentro de su proceso de aprendizaje, que de una u otra forma los frustra y les genera inseguridad, pueden llegar a tener comorbilidades. Incluso hoy en día tenemos trastornos, como los trastornos de la conducta alimentaria, y estos tienen alteraciones sensoriales, que incluso hoy en día muchos niños, como los niños con autismo, también hemos visto involucrados en esos cuadros de trastornos de conducta alimentaria, por poner un ejemplo. En la inteligencia, decimos, pues sí, se ve vulnerable, hay dificultad en ese godeno, hay dificultades en las latencias de respuestas. Ese juego, pues sí, estaba en la parte semántica pragmática, pero pues obviamente la limitaba, incluso la limitó en la producción del lenguaje. Y acá tenemos algo claro, y es que muchas de las alteraciones semántico-pragmáticas se ven muy relacionadas con dificultades a nivel de la inteligencia. Vamos a encontrar niños que tienen una inteligencia normal, baja, limítrofe, y pues que va a estar muy relacionada precisamente por eso, por la dificultad para comprender, por la dificultad para hacerse entender y para poder manejar el pensamiento desde el movimiento. Recordemos que todo esto lo interiorizamos desde el movimiento. El movimiento hace que tengamos desde nuestras memorias implícitas la posibilidad de desarrollar memorias explícitas, que son las que van a hacer que podamos desarrollar esos aprendizajes bien claros a nivel escolar. Tenemos una condición médica asociada y siempre hay que tener eso en cuenta porque nuestros pacientes tienen condiciones sistémicas. Hay niños que tienen diabetes, niños que tienen asma. Obviamente, imagínense un niño con asma, en la noche no puede dormir. ¿Cómo va a llegar al día siguiente al colegio? Pues va a llegar somnoliento y va a llegar con problemas de atención. Acá tenemos una niña que tiene una hipermetropía astigmática, es decir, tiene que utilizar elementos de apoyo como son sus anteojos para poder lograr leer. Acá traigo la pirámide del desarrollo que elaboró el doctor Carlos Medina y básicamente es para mostrarles a ustedes cómo el embarazo, ese proceso de formación desde la misma fecundación, el desarrollo del embrión, de ese embrión que va pasando a un estado fetal y a un cerebro que empieza a organizarse, que empieza a tener mielinización, que empieza a tener una serie de migración neuroblástica para que lleguemos al momento del parto vaginal o cesárea, como les decía, con sus limitaciones, como ya lo comentábamos. Y acá viene algo muy claro, y es el concepto de la parte de la sensoropercepción desde la secuenciación, como lo decía Nicolás, y la estimulación adecuada, esa estimulación que va a ser importante en los primeros 6 meses, y donde el motor grueso, el control motor grueso, la propiocepción, y esa parte del lenguaje que va a estar dada con la interacción con el medio y la socialización, va a permitirnos llevar al siguiente nivel que va a ser secuenciación entre los 6 y 12 meses. Y de esa forma vamos a empezar a elaborar lo que van a ser las nopsias, las praxias y el lenguaje como código social. Una vez tenemos todo esto engramado en nuestro desarrollo, aparece algo y es la posibilidad desde el año de edad en adelante de poder tener nuestras funciones mentales superiores, atención, planeación, anticipación e intencionalidad, teniendo claro que estas funciones funciones ejecutivas las vamos a terminar de desarrollar a la edad de 7 años, algunos dicen 8 años, y es lo que va a permitir que podamos empezar una escolaridad clara sobre esa edad. Lo cierto es que tenemos hoy en día una serie de dinámicas escolares donde empezamos a edad más temprana y pues hay niños que van a lograr con cierta celeridad poder involucrarse en los 3 años, 4 años con un bilingüismo, pero otros van a estar todavía un tanto quedados porque pues aún están en ese proceso de maduración. Obviamente esa maduración en estos niños que la logran es una maduración forzada y que también depende obviamente de la cultura. El aprendizaje escolar es cultural y de ahí los trastornos de aprendizaje que conocemos nosotros desde 1994 con el DSM-4, donde ya empezamos a hablar de un trastorno de la escritura, de la matemática, de la lectura, y que ya por la OMS hacia el año 2000 se hace ya como más conciencia de que son condiciones y son condiciones médicas.
Bueno, de los trastornos de integración sensorial, ¿qué les cuento? Es una alteración en la regulación sensorial de los niños con el entorno. Los órganos de los sentidos son cruciales. Recordemos que esos órganos de los sentidos empezamos a elaborarlos o a tenerlos dentro de nuestra formación como embriones a la 8ª semana. Y empezamos ya a tener una serie de reacciones que van a ser posturales, por lo que empezamos a formar como forma grande. Y es el sistema nervioso periférico que va a permitir que podamos reconocer nuestro cuerpo y tener una serie de movimientos que van a ser mucho más elaborados de la semana 18 en adelante. Y vamos a tener también algo y va a ser la estimulación vestibular en un medio acuoso, que es el líquido amniótico. De esa forma vamos a empezar a tener una serie de integración de nuestros órganos de los sentidos que van a hacer que tengamos esa puesta a punto de ese nacimiento y de ese proceso de aprendizaje, tanto fisiológico como escolar. Vamos a encontrar entonces que las alteraciones con alteraciones sensoriales van a ser motrices, emocionales y sensoriales. Y la expresión va a estar dada por crisis de rabietas, hipersensibilidad, compromiso, comportamiento agresivo, dificultades de alimentación y concentración deficiente. Hay que tener claro que este concepto de integración sensorial muchas veces era reconocido más por los psiquiatras que por nosotros como neuropediatras. Y es la integración y procesamiento sensorial lo que hacía que ellos vieran trastornos a nivel de las emociones y de la conducta. Pacientes con ansiedad que tenían síntomas somáticos y sensoriales que de hecho hoy vemos en muchos cuadros con síntomas somáticos funcionales. Niños con pseudocrisis, niños con trastornos de movimiento que parecen o simulan una corea, o que parecen o simulan un balismo. Y que eran vistos en su momento por el psiquiatra incluso en los trastornos del estado de ánimo o la esquizofrenia misma. Es por eso importante que en nuestros niños no pasemos por alto esto. La integración sensorial es importante para entenderlo como aprendizaje y no solamente como aprendizaje escolar, sino también para aprendizaje emocional. Las funciones ejecutivas también nos permiten a nosotros regular conducta, regular comportamiento. Y es acá también importante prestarle mucha atención a esto. Siempre pensamos en trastornos de integración sensorial como algo, como una lista de chequeo que encontramos en niños con autismo, pero en muchas condiciones las encontramos. Para la muestra un botón. Bueno, acá, ¿cuáles serían sus diagnósticos sindromáticos, topográficos y etiológicos? Se nos va a cansar Nicolás de hablar. Los colegas están tímidos hoy. Están tímidos. Nicolás, ¿te atreves? Sí, claro, claro que sí. Bueno, mira, lo ideal es que se trata de un trastorno del desarrollo que está afectando el sistema sensoriomotor, el sistema conductual, el sistema de lenguaje y comunicación y está afectando aparentemente el sistema cognitivo. Entonces tenemos un síndrome, un trastorno generalizado, un trastorno global del desarrollo. Eso es lo primero. Ya, entonces tenemos uno de los trastornos globales del desarrollo. Hay que mirar a ver cuál. Yo hiciera énfasis en saber en la historia clínica qué tal es el juego de esa niña en este momento y si en alguna época de su vida tuvo algún tipo de estereotipia. Ya, Bueno, entonces, tuvo estereotipias y el juego era en su momento dirigido y cuando se lo explicaban lograba compartir juego. El problema era cuando no entendía el patrón de juego. hay algo que es importante, se considera también estereotipia el hecho de que la paciente deambule y esa deambulación sin ningún sentido, muchos de nosotros lo consideramos como un trastorno de hiperactividad muy temprano. Entonces, eso habría que verlo también. Entonces, eso es lo primero. El diagnóstico topográfico, obviamente, en este momento tiene una alteración frontal, un síndrome frontal, porque tiene dificultades en el lenguaje y dificultades en la conducta.
Y el diagnóstico etiológico sí habría que ayudarnos de la genética, porque las características faciales pueden ser muy leves o corporales de la niña pueden ser muy leves, pero no podrían, tengo que pensar en todos los trastornos del desarrollo, no habría uno específico que yo pudiera decir, pero de verdad que habría que ayudarse de genética a ver qué pasa aquí. De acuerdo, Nicolás. Y es cierto, el sindromático viene de un trastorno global del desarrollo. Y el trastorno global del desarrollo termina, como sabemos todos, luego en un trastorno global del aprendizaje. Y tenemos un trastorno del lenguaje comprensivo, como el otro diagnóstico sindromático. Topográfico, hemos involucrados todo lo que son los circuitos del qué, es decir, la corteza paritotemporal y su proyección a los circuitos frontales, donde tenemos precisamente toda esa alteración a nivel sensoroperceptiva, parietal, temporal, el haz de Papis mismo, que es el que conecta estos circuitos con los circuitos frontales, y como lo decía Nicolás, va a permitir no solamente el desarrollo de funciones ejecutivas desde toda la corteza dorsolateral, sino también todo ese freno motor que vamos a tener a nivel de la corteza prefrontal. Y el orbitofrontal, que es obviamente importante para el entendimiento de la parte emocional, el disfrute del aprendizaje para poder tener motivación. Lo etiológico, sí, grande, hay que pensar acá en algo genético, pero como les decía, el mecanismo y esa alteración en succión, uno quisiera decir, bueno, ¿será que pasó algo a nivel estructural? Pues sí, como lo dijo Nicolás, en un principio, y acá pasamos a los exámenes, fue interpretada como una niña con autismo, pero no era una niña con un franco autismo, y pues se le hizo todo el barrido en su momento por las personas que la conocían antes de llegar a la consulta, con exámenes que son los típicos hemograma, función tiroidea, amonios, que fueron normales, y una CPK total, que también fue normal. Recordemos que tuvimos acá una dificultad a nivel de la parte motora, pero recuerden que el mecanismo del nacimiento fue por cesárea, y la relación de displasia del desarrollo de la cadera va muy de la mano de niñas y nacimientos por cesárea. Entonces, también eso limitó un poquito la parte de marcha, que la logró en forma tardía, pero pues también había que hacer, y hay que hacer desde luego una CPK para descartar que no tengamos compromisos a nivel muscular, la cual fue normal. Se le hizo un primer cariotipo que fue normal, unos potenciales auditivos de los 4 años de edad, con un Umbral para onda 5 normal, una resonancia normal, y llegamos a hibridación genómica, que eso sí, tal cual como la hibridación genómica no nos mostró variantes. Algo a ver si podría aplicar para Y acá tenemos esto otro, que son las pruebas neuropsicológicas. Entonces, las pruebas neuropsicológicas son importantes y hay que tenerlas presentes para poder dar un poco más de precisión y poder orientar la intervención de nuestros chicos. Entonces, empezamos con un WIS-4, obviamente acá la vulnerabilidad grande cognitiva. Y acá vemos a nivel de las pruebas como en escalares, vemos en diseño de cubos una gran debilidad, otra debilidad grande en retención de dígitos, todo ejecutivo, concepto con dibujos de encuesta. O sea, acá vemos también que eso que detectábamos clínicamente como alteraciones semántica-pragmáticas, podemos correlacionarlas acá y definitivamente es cierto. Claves, que también hace referencia a lo ejecutivo. Vocabulario, que pues obviamente si no hay comprensivo, pues la parte expresiva se ve limitada. La sucesión de números y letras, también por ese compromiso frontal. Las matrices, me llama la atención que lo logra, pero acá tenemos una niña con una disparidad o una disarmonía en esa parte del desarrollo, y encontramos en la comprensión y búsqueda de símbolos que está debilitada. Con esto, pues empiezan los escalares a construir lo que es los índices compuestos, y encontramos que tenemos una niña con una inteligencia limítrofe, sus debilidades más grandes, velocidad de procesamiento, y lo que encontramos en promedio bajo es la comprensión verbal, el razonamiento perceptual y la memoria de trabajo. Entonces, confirma todo lo que hemos visto desde la clínica, también la prueba. Encontramos problemas de atención, tanto auditiva como verbal, auditiva como visual. Y en la memoria con repetición, vemos en el tiempo cómo a nivel auditivo cae, y a nivel visual lo que más se consolida en ella como memoria va a ser la memoria visual. O sea, que va a ser también importante
poder al momento de hacer los ajustes curriculares con esta chiquita, poder ayudarle a que tenga refuerzos visuales para favorecer esa dificultad grande que tiene en atención y en memoria. Acá tenemos el lenguaje, y en el lenguaje vemos compromiso tanto a nivel expresivo como a nivel comprensivo, pero lo que más está debilitado es la parte comprensiva. Y obvio, si la parte comprensiva está debilitada, la expresión desde el funcionamiento ejecutivo, como praxia, como la praxia más grande, que recordemos tenemos boca y tenemos mano a nivel de la corteza rolándica, ¿sí? Entonces, el área de Broca misma es eso. Entonces, vamos a tener dispraxias y es lo que está también mostrándonos tanto la clínica como esta ayuda diagnóstica que es la prueba de ENI. Por ENI también nos muestra algo y es la parte de praxis y vemos que hay dificultad en el dibujo de figura humana. Está promedio. Acá teníamos un Goeno que era inmaduro y teníamos algo muy importante que era que hacía perseverantes, que nos muestra también obviamente su debilidad a nivel ejecutivo. Y la figura compleja que resulta ser baja por dificultades visoespaciales. Ya también nos va dando información de ese tipo. Las imágenes sobrepuestas se le dificultan, sus pruebas de atención cuando a nivel visual tiene imágenes que están unas sobre otras, le cuesta trabajo poder definir el fondo, que es una dificultad muy grande que tenemos hoy en los niños. Hoy todos los niños tienen al lado una tableta y con la tableta su aprendizaje se ve limitado. ¿Por qué? Porque se quedan en el adelante pero no tienen fondo. Por eso vamos a encontrar muchos niños que van a tener dificultades a nivel atencional para poder acceder a códigos en los que tenemos dos distractores y que van a hacer que podamos tener una atención dividida, una atención compartida, una visión sostenida y una atención alternante. Los 4 pilares de la atención que son cruciales y que se pueden ver limitados por acción de una pantalla. Bueno, retomamos acá. Entonces, las habilidades perceptuales. Ya vimos la parte fonémica que resulta en promedio bajo. Y tenemos acá lo metalingüístico. La conciencia a nivel de síntesis fonémica es promedio. Lo más bajo que tenemos es el conteo de palabras. Y hace también referencia también a lo mismo. Tenemos esas dificultades allí, pero sabemos que tiene la parte de organización del lenguaje. Y podemos ayudarle precisamente con apoyo para poder desarrollar un lenguaje más claro desde la metacognición. Ya nos muestra esto una posibilidad de intervención. En las habilidades visoespaciales encontramos una alteración en lo que es derecha e izquierda. Tiene dificultades de lateralidad. Y tenemos las funciones ejecutivas debilitadas. Lo único que tenemos adecuado es el control inhibitorio. Recordemos que es una niña muy respetuosa, es una niña muy afectuosa, ¿sí? Puede uno llegar y decir, es una niña que obviamente es muy cándida, y pues, tiene discapacidad cognitiva, ¿sí? Pero dentro de lo cándido hay niños que no tienen ese control inhibitorio dentro de la discapacidad cognitiva y no tienen la flexibilidad cognitiva. Ella tiene flexibilidad cognitiva, lo cual nos va a permitir hacerle ajustes porque, y lo vimos de pequeña, cuando hacía juego, y el juego se lo hacían más claro, ella lo entendía y lo compartía y lo disfrutaba. En lectura, acá tenemos dificultades a nivel de lo que es la velocidad, la precisión y la comprensión. Lo mismo, si tengo dificultades comprensivas en el lenguaje también, en el lenguaje verbal, en el lenguaje de lectura también voy a tener dificultades y acá nos lo está mostrando y hay que afianzar ese trastorno semántico pragmático para que podamos ayudarle a tener una comprensión lectora, una velocidad lectora y una interpretación de lo que lee. Entonces, ¿cuál sería el plan de tratamiento? Pues acá con todas las debilidades, pues hay que involucrar a terapia ocupacional, hay que involucrar a terapia de lenguaje y una terapeuta de lenguaje que sepa de logopedia, o sea, que sea experta en problemas de aprendizaje. Acá el trastorno no es que sea miofuncional, el trastorno no es nada diferente a una alteración del lenguaje que está teniendo una serie de dificultades ya en lo que es el aprendizaje escolar. Entonces, básicamente lo que veíamos, inseguridad vestibular, inseguridad motora, funciones ejecutivas, el manejo de tiempo libre, lo que le pedimos a ocupacional y lo que le pedimos al lenguaje va a ser más tiempos, manejo de contextos, es decir, el manejo de narrativas, esas habilidades del lenguaje desde el pragma, desde el uso y el contenido del lenguaje mismo, utilizando algo y es estrategias metacognitivas, ayudarle a ella desde sus fortalezas a poder sostener esas debilidades que tiene. Y la parte de operaciones matemáticas, lo mismo, si yo tengo una mala lectura,
poder llegar a desarrollar lo que es un pensamiento lógico-matemático se me va a dificultar. Entonces va muy de la mano de los trastornos de matemática que están relacionados con procesos operacionales, la lectura y la lectura desde lo que puede ser el contenido de la misma interpretación. Lo que les decía, importante psiquiatría infantil. No podemos tampoco, muchas veces nosotros decimos, no, va al psicólogo, pero no, el psiquiatra es importante. El psiquiatra es importante primero porque es un colega. Tenemos al lado un médico, y un médico que nos va a ayudar a optimizar los diagnósticos de precisión. Muchos de estos niños, como les decía, pueden llegar, si no manejamos esto, si esas alteraciones de procesamiento sensorial no son debidamente organizadas, vamos a tenerlo con una serie de alteraciones en la adultez, incluso en la adolescencia. Hoy en día estamos encontrando una serie de niños que nos llegan con alteraciones sensoriales que nunca fueron intervenidas y que llegan a nuestras salas de urgencias con cuadros bastante dramáticos. En días pasados me llegó una niña que hacía unas hipercapnias tremendas, 65, 70, 80 y unas saturaciones de 32, 35 y la veía uno totalmente rígida, ¿sí? Y el problema era que ya ella había manejado esa hipercapnia permisiva y hacía unos síntomas somáticos que simulaban estar en coma. Y muchas veces ingresó por urgencias de la cardio infantil, acá de la Santa Fe, estudios todos los que ustedes quieran, incluso estudios con hipocretina en líquido cerebroquídeo para descartar narcolepsia, pero no. El tema era una niña que tenía problemas de aprendizaje, que tenía problemas de control emocional y que había aprendido a controlar el CO2 corporal. Entonces, todo eso es importante poderlo entender y manejar, precisamente para que podamos hacer los ajustes curriculares y poder hacer unas intervenciones que sean más adecuadas. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones entonces para el colegio con esta niña? Es importante dividir las tareas con el fin de evitar la fatiga y la frustración, que fue el motivo de consulta de ella. Siempre le preguntamos a nuestros niños, bueno, ¿qué quieres que te ayudemos a resolver? Si yo soy tu hada madrina y tengo una varita mágica, ¿qué te gustaría que pudiéramos corregir? Y empiezan ellos a decir, yo quiero que me ayude a que me concentre más, yo quiero que me ayude a que no me ponga triste. Y acá tenemos por eso la primera indicación debe ser dirigida a eso. ¿Cuál es el síntoma, reina o clave que prepondera en el niño, más que incluso en los papás? Por sus debilidades en atención y en funciones ejecutivas es importante ayudarle a que pueda organizarse y a tener algo que es atención estratégica, que es que el profesor pueda ayudarle, pueda organizarla y ayudarle si llega a abandonar la tarea. El seguimiento periódico por los profesores debe ser importante para crear objetivos, y objetivos que se puedan alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. El profesor debe ser claro, debe ser respetuoso, debe ser afectuoso. Hay profesores que se ponen bravos porque no aprende uno, o porque pues aún siguen con la consigna de que no de memoria se aprende todo, pero la memoria es crucial para el aprendizaje y la repetición es eso. La repetición va a hacer que un lenguaje pues se convierta en un aprendizaje explícito y pues tendrá que haber repeticiones. Asegurar que escuchó, que entiende, que recuerda correctamente la tarea asignada, que tiene las secuencias de la tarea que debe hacer en su mente y que conoce dónde se le va a revisar la tarea y cuál es el final de la misma. Hay siempre que recompensar el rendimiento más que la velocidad y hay que estimular las actividades en las cuales se destaca, evitar avergonzar a la niña o a los niños que tienen condiciones como estas y hacerlo siempre con un lenguaje propositivo. Hay que ser positivos. El lenguaje positivo nos ayuda precisamente a tener personas empáticas y de bien en el futuro. El lenguaje negativo nos trae, obviamente, como consecuencias alteraciones incluso de comportamiento. Favorecer actividades con sus pares, que los compañeros la puedan incluir de una forma cariñosa, que puedan jugar con ella. Como le decía Nicolás, el juego es crucial y el juego es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia para poder diferenciar un niño con un trastorno de espectro autista es el juego. El juego es de cuando se comparte, el juego cuando se idealiza, el juego cuando se simboliza y el juego cuando se empieza a crear un acto motor que va a hacer que podamos tener un juego y un juego comunicativo sobre los 3 años, donde empiezo de pronto a hablar un muñeco con otro o a crear un screening incluso para poder hacer que mis juegos sean más divertidos y poderlos compartir con los papás. Y es acá donde los papás son importantes. Los padres resultan siendo formadores y resultan siendo importantes en lo que es ese juego dirigido y ese juego con metas.
La figura paterna es tan crucial, que es lo que vemos incluso en trastornos del espectro autista del tipo síndrome de Asperger, donde los papás son personas que son muy adultas, incluso pueden llegar a ser muy verbales, pero en la parte motora no son muy buenos. Y entonces, pues generalmente son poco apáticos, son muy apáticos para tener destrezas motoras, y eso lo traducen en niños que tienen dificultades. Por eso cuando vemos un niño que tiene síndrome de Asperger, generalmente encontramos un papá con una serie de dificultades tanto motoras como también en la organización de lo que puede ser ese pragma del lenguaje. Puede que no sea tampoco un autista o un autismo de alto funcionamiento del papá, pero vamos a encontrar ciertos rasgos. Hay que evitar avergonzarla y por el contrario favorecer su participación en las actividades sociales y escolares con pares. Bueno, conclusiones para llevar a la casa. Los trastornos de aprendizaje son más que una lista de chequeo para diagnósticos taxativos de los mismos. Si bien es cierto que los trastornos del aprendizaje los dividimos como trastornos específicos de la lectura, de la matemática, de la escritura, teníamos otro grupo de aprendizaje que era el aprendizaje, los trastornos de aprendizaje no verbal, donde estaba el síndrome de Asperger, los trastornos de coordinación, salieron del DSM-5, ¿sí? Pasaron por alguna situación más a ser manejados por toda la parte de profesores, pero hay que tenerlos claros que son una serie de trastornos, y el trastorno no verbal del aprendizaje tiene uno de los trastornos de autismo estrella en la cúspide de los mismos, que es el espectro, el trastorno de autismo leve o síndrome, lo que antes llamábamos síndrome de Asperger. El neurodesarrollo y los antecedentes perinatales son la base para hacer un diagnóstico claro de los trastornos de aprendizaje. El compromiso del lenguaje social no equivale a autismo. También está en los trastornos semántico-pragmáticos del lenguaje. La integración neurosensorial es más que un ítem de los trastornos del espectro autista y están en la gama de grises de los diagnósticos del trastorno del neurodesarrollo que impactan en la salud mental de niños, adolescentes y adultos. Las pruebas neuropsicológicas deben conocerse con la intención de dar diagnósticos de precisión a nuestras impresiones diagnósticas. Tenemos que saber exactamente cuándo, por ejemplo, voy a pedir un Vineland, cuándo, por ejemplo, voy a pedir un CARS, cuándo, por ejemplo, voy a pedir una escala australiana, cuándo voy a pedir un A22. Hay que tener claro esas ayudas a nivel de lo que son las pruebas neuropsicológicas, precisamente para poder dirigir el trabajo. Recordemos que somos nosotros como neuropediatras los rectores del proceso y debemos dar la prescripción, dar la dirección a las terapeutas y dar la dirección incluso a las neuropsicólogas, que muchas veces lo asumen y lo asumen de una forma muy suelta. Importante con todo esto que les digo, el trabajo multidisciplinario. No solamente incluir a psiquiatría, hay que incluir a todo el mundo, terapeutas, colegio, padres. Y para este caso, todo lo que es lúdico y social va a ser importante para poder desarrollar ese cerebro derecho, ese cerebro que es el que nos permite poder tener las habilidades comunicativas, empáticas, que traducen en el lenguaje social. Entonces, pues muchas gracias. No sé si tengamos preguntas. Hay varias felicitaciones y Sandra Milena hace un comentario como para la reflexión entre todos y es una pregunta. ¿Cómo lograr que los colegios hagan una real inclusión a los niños con dificultades? A pesar de la ley de inclusión de tutelas y de derechos de petición, los padres terminan cambiando a los niños de colegio o desescolarizándolos. Sí, Sandra, es cierto. Experiencias tenemos muy a diario y los papás generalmente lo que muestran es una actitud derrotista, es una actitud de, doctor, por favor, ¿qué otra dimensión de colegio usted me puede proponer? Y es cierto, los colegios están en la responsabilidad dentro de nuestra neurodiversidad de poder acoplarse y aceptar obviamente nuestras instrucciones, las instrucciones que damos desde las terapias, desde psiquiatría, desde neuropediatría, precisamente para hacer que la vida sea más grata a nivel de aprendizaje. Aprender es lo más delicioso del mundo. ¿A qué niño no le gusta aprender? El niño que no gusta aprender tiene algo. Y definitivamente la forma de que nos guste aprender es que tengamos el entendimiento del otro, la compasión del otro, la empatía del otro. Y ese otro es el profesor, el docente, para que el discente con la situación que tenga, o sea, que tenga una parálisis cerebral, que tenga una distrofia de Duchenne, que también va a tener como manifestación no solamente la parte motora, sino también la parte cognitiva. Entonces tenemos que ayudarles a que, pues, tenemos que tener rampas, tenemos que tener la posibilidad de tener ascensores, tener una serie de ayudas
que son importantes como herramientas para facilitar el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Y es cierto, no podemos entrar en la actitud derrotista de buscar colegio, tenemos que hacer ajustes. Si ya el colegio definitivamente no hace los ajustes del caso, ahí sí nos toca decir, apague y vámonos y vamos a buscar una alternativa de colegio que nos permita que el niño, niña, pueda llegar verdaderamente a disfrutar del aprendizaje para poder tener los progresos y poder tener lo más importante en la vida que buscamos en todas las personas, es el éxito. El problema social tan grande que tiene hoy en día Colombia está derivado de eso, está derivado de trastornos de la conducta, está derivado de trastornos de aprendizaje, está derivado del hambre, está derivado de que necesitamos precisamente eso, que la gente sea compasiva, que la gente sea empática, que haya respeto por el otro, que haya amor por el otro, no amor y egoísmo por uno. Tiene uno que enseñarle esto a los niños precisamente para que nuestra sociedad cambie. Yo pienso que esa tarea está en manos de nosotros como neuropediatras. Y otra cosa yo también creo que es empezar a tender más puentes entre el equipo de salud, como son los terapeutas, los psiquiatras, los neuropediatras, con los colegios y los docentes, porque muchas veces las adaptaciones no se hacen por desconocimiento o por temor. Hay mucho temor cuando uno habla de algo que suena neurodiversidad, y muchas veces los ajustes ni siquiera son tan complicados, pero se asustan porque a los humanos nos da miedo lo que no conocemos, ¿no? Entonces, y aquí tenemos en nuestras ciudades grandes, entonces, esa necesidad de una excelencia académica, eso de que tienen que ser bilingües, trilingües, que tienen que aprender a leer a los 3 años, entonces hay que redefinir lo que es excelencia, porque Sí, excelencia incluye todo lo que estás diciendo, humanidad, compasión, entendimiento al otro, no solamente ser trilingüe a los 3 años. sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Yo tengo un comentario otra vez. Dale. El comentario es el siguiente. Primero excelente la presentación, excelente el caso. Y quería reforzar sobre algo. Sobre todo acá en la nivel costa veo muchas dificultades en la formulación de terapias. A veces nosotros dejamos las terapias, los médicos dejamos las terapias a que las formulen los terapeutas. Y la formulación tiene que ir de acuerdo a las necesidades que tiene el niño, no al diagnóstico de base que tiene. Cuando estamos hablando de trastornos del desarrollo, esto genera limitaciones en el paciente, y si el paciente tiene limitaciones cognitivas, hay que trabajar lo cognitivo, y si tiene limitaciones en lenguaje, tienen que trabajarlo en lenguaje. Se ve aquí el caso de pacientes que no dicen ni una palabra y lo primero que mandamos es fonoaudiología, 12 sesiones para que la pobre fonoaudióloga mire a ver qué hace con ese paciente que no habla español, como si ellas enseñaran a hablar idiomas. Entonces hay que mirar cuál es la base fundamental para hablar, por ejemplo, en este caso, y si el paciente no tiene atención, hay que trabajarle sobre la atención. Y si el paciente no tiene necesidades de sociales, hay que trabajarle sobre eso y no sobre lo que se le ocurra. Aquí se ven pacientes de 10, 12, 14 años todavía trabajando corta y pega papel porque el niño no sabe leer y no sabe sumar, no sabe restar. Entonces hay que mirar a ver cuáles son los objetivos para hacerle una formulación adecuada. Así es. Y hay que saber precisamente dirigir ese proceso. Porque exactamente. Vemos nosotros en muchos escenarios que hay pacientes que tienen 10 años, 7 años en terapias y llegan después a la consulta, Nicolás, diciéndonos, pero yo lo he llevado a terapias y no me funciona. Y bueno, claro. ¿Dónde está el neuropediatra o el psiquiatra que lo dirige? Y resulta que no, que fue el colegio el que lo mandó a terapias. Y las terapeutas. Exactamente. Y cada uno empieza a tirar por su lado, ¿sí? Pero la situación es que hay que tener claro precisamente desde el neurodesarrollo qué tenemos para poder entender hasta qué punto podemos hacer una intervención. Y no solamente eso, saber cuál va a ser el futuro, el devenir de ese niño. Exacto. Y saber cuál es el requisito para poder alcanzar lo que quieres alcanzar. Porque si un niño necesita hacer terapia es porque está atrasado.
Y la mayoría de nuestros terapeutas ven los pacientes por su edad cronológica y no por su edad funcional. Así es. Bueno, Nicolás, gracias. se te agradece. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. La doctora desde la Junta Directiva de la Sociedad les recuerdan o no se recuerdan que el Congreso es del 9 al 12 de junio, que esperamos vernos allá, encontrarnos allá, aprender otro poquito más. La doctora Irma quería compartirnos el video. Y antes, mientras que la doctora Irma nos pone el video, nosotros desde el grupo de neurodesarrollo queremos invitarlos a formar parte de nuestro equipo. Queremos quienes desde las diferentes regiones quieren acompañarnos en este comité para enriquecerlo y seguir haciendo cosas interesantes. Por favor, que se comuniquen con Asconio o con nosotros para ponernos de acuerdo y seguir trabajando. Sí, es importante que las nuevas generaciones empiecen también a ser parte de esto. Conozco a personas que se están entrenando y formando como neuropediatras y que tienen unas habilidades bonitas, hermosas en lo que puede ser incluso el manejo de salud pública. Y hay que entender toda esta parte de neurodesarrollo y demás como salud pública precisamente para poder hacer algo muy importante, y es que tengamos verdaderamente un cambio, y un cambio como país. Buenas noches a todos, muchas gracias, doctor Rosso, doctora Maña, excelente su trabajo, muy buena la presentación, realmente útil para lo que hacemos todos los días. No tengo más palabras sino de agradecimiento, realmente. Y Nicolás, por supuesto, todas tus acotaciones y tu participación también de mucha utilidad para todos. Como decía la doctora, pues sí, me encantaría verlos a todos acá en Barranquilla. Ya sabemos que tenemos las dificultades de los patrocinios, pero también sabemos que este congreso está súper excelente, un programa académico planificado con bastante esmero, conferencistas muy importantes, conferencias que están muy interesantes, que como decía la doctora, pues van a aumentar mucho más bueno, nuestros conocimientos y además nos va a ayudar a que interactuemos. Hace mucho rato que no nos vemos así de manera presencial y ahora que estamos pudiendo hacerlo, pues sería muy chévere poder encontrarnos. Como ya les había dicho Diana en el chat, vamos a rifar 3 inscripciones. Lamentablemente solamente tenemos inscripciones, pero a lo mejor esto también los motive a que vayan a hacer el viajecito y llegarse hasta acá. Sería bueno, yo sé que muchos de los que están aquí ya tienen sus patrocinios o inscripciones. Si alguno realmente cree que le pueda servir, de pronto levante la mano o nos anota por aquí en el chat y hacemos el arreglo. Si realmente entre los que estamos no hay la necesidad, entonces
pero si alguno quiere, por favor, háganoslo saber para que Dianita haga la lista y monte la rifa. Vamos a esperar unos minuticos a ver si alguien tiene interés por esto. Diana, vamos viendo algunas personas que están anotando en el chat. Sí, señora, ya voy tomando nota. Gracias. Y si nada más hay 3, entonces se los damos a los 3. No tenemos que hacer rifa. Yo me pido uno. ¿Quién habló? Víctor Rosso. Ok, no, qué bueno. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Parece ser que sí. La doctora Laura Daniela Vergara, Carlos Mario Echeverría. La doctora Espinosa ya tiene la inscripción, Sí, señora. así que la doctora no la anotamos. Sería el doctor Carlos Mario. Entonces, por lo que veo, nada más tenemos 3 personas, incluido Sí, el doctor. señora. Entonces, me parece, si no surge nadie más, no tendríamos que hacer rifas, sino que ya quedarían asignados para estas personas. No me olviden, por favor, yo quiero. Por supuesto, doctor. Gracias. Listo. Entonces, yo creo que podemos cerrar. Quedan asignadas entonces las inscripciones para estas 3 personas. Perfecto, doc. Al correo o al WhatsApp le estaremos enviando la información para el registro de la inscripción. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Espero que haya sido muy útil. Para mí realmente sí, lo será en mi práctica para todos. Que tengan buena noche y ojalá que sí nos podamos ver acá en Barranquilla. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias por escucharme. Muy amables.